Bueno, bienvenidos a una clase más de nuestro curso Los secretos de Elementos para crear embudos de venta de alta conversión. En esta clase voy a hacer es una clase, más que una clase, un pequeño recopilatorio para que comentemos a ver si estáis un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Pero sobre los elementos más frecuentes en los embudos de ventas y lo que yo considero una pequeña clasificación en base a cuatro elementos, ¿vale? He clasificado un poquito de todos los en elementos. Cuando entras tienes un montón de objetos para poner, todo tipo, y un poco para facilitarnos lo que yo, según lo que he ido haciendo y lo que hemos ido usando en general y lo que hemos visto de Tofanes y vuestra experiencia y la mía conjuntas, he hecho una pequeña clasificación de elementos que son imprescindibles, sí o sí, esto no puede faltar, no hay funnel en que no esté, elementos básicos, ¿vale? Que en la mayoría están, pero puede ser elementos que son, en mi punto de vista, prescindibles, que he encontrado un montón de embudos de venta que convierten mucho sin esos elementos, ¿vale? Y elementos, esa me gusta mucho, los elementos no recomendados directamente. No hay muchos, pero yo hay algunos que no los recomiendo para nada y quiero dejarlos aquí constancia. Como voy a repasarlos, no os voy a repasar todos, pero sí los más importantes, no voy a explicar, ¿vale?, el detalle de cada uno de ellos, ni lo que hacen, ni las funcionalidades, simplemente la clasificación, ¿vale? Entonces, si hay elementos que queréis que trabaje o importantes, sí, ya que estamos aquí, como estamos en el grupo de WhatsApp de los directos, si hay elementos que queráis que trabaje más a fondo, decirme en el grupo de WhatsApp y los trabajaré más a fondo. Aunque hay alguno que ya tengo trabajaré a fondo, que es el de los formularios, y otro que daré una sesión solo de formularios y otra de pop-ups, ¿vale? Como elementos. Así que empiezo el primer grupo de elementos, que es la de imprescindibles. Y son muchos menos de los que a lo mejor os pensabais vosotros, ¿vale? Pero para mí, los imprescindibles, y con eso podemos hacer una landing que funciona, porque yo he visto muchas landings que funcionan, es un titular, cuadros de texto, o sea, los titulares para poner texto más majo, pero titulares normales y corrientes, editores de texto para poner texto de lo que sea. El botón no puede faltar, porque el botón es el elemento que te lleva, ¿vale? Tienes que hacer clic en algún sitio para salir de aquí, porque si no haces clic, no sales de la landing. Sea lo que sea donde te quieras pasar al siguiente paso, necesitarás un botón o hacer un clic a algo, ¿vale? Y una imagen para la referencia, o imagen, una, dos o tres. Con estos cuatro elementos, yo he hecho y he visto muchos clientes que han hecho embudos de captación perfectamente viables, o sea, del estilo de, ¿vale? He visto embudos que solo tienen, y esto lo habéis visto mucho, landings con un botón, ¿vale? Y con el botón puede ser directamente el botón que envía un WhatsApp, punto. Es un botón, un texto, un mensaje, una imagen que te... Y con esto, muchas de las personas que se registran a nuestras landings no pasan de aquí. Por mucho que pongas debajo mucho más contenido, sabes que hay muchos que no pasan. Sabéis la importancia de la primera parte para no hacer scroll, ¿vale? Y esto es un pequeño ejemplo de una que con un botón, aquí hay dos porque aquí se ha metido, pero este es un ejemplo bueno, de hecho es la landing de Swarm, que hizo el taller, ¿vale? Que hizo el taller de ChatGPT. Su landing es así. Tiene solo esos botones. Solo tiene botón, texto, ¿vale? Y titulares. Es lo único que tiene. Sí, esto es un ejemplo, pero toda la landing es así. Y es una persona ¿vale? Que, bueno, su embudo, aquí no sé si lo ves, pero por estrategia, persuasión y ventas. Es lo que se dedica. Con lo cual, estos son los cuatro que para mí son imprescindibles. Yo creo que sin estos cuatro no podemos hacer, pero solo con estos cuatro podemos hacer. Yo no sé si estáis de acuerdo o no de acuerdo conmigo, ¿vale? Porque parece muy simplista, pero he visto muchas, ¿eh? La siguiente parte, la siguiente clasificación, para mí ya son elementos que son básicos y os voy a decir cada uno porque es básico, ¿vale? Pero que sin ellos podíamos hacer, ¿eh? O sea, yo podemos hacer una landing sin vídeo, sin formulario, pero el código HTML, ahora os explico por lo que lo he puesto, sin testimonios, y sin cuenta atrás y sin pop-ups, ¿vale?
Evidentemente sí que son básicos porque la estructura, sabéis que la estructura, el vídeo es un elemento visual tan importante como las imágenes, entonces poner un vídeo muchas veces es una muy buena manera, sobre todo la opción de poner el vídeo explicando la landing para el que quiera prefiera ver un vídeo que leer, pues esto va de maravilla. ¿Vale? Evidentemente el formulario como elemento de captación básico, tú quieres conseguir datos ¿vale? Entonces hay varias maneras, o te envía un mensaje por WhatsApp o rellenas un formulario. Entonces, claro, es un elemento básico. El código HTML es un elemento básico porque si lo que quieres es integrar formularios externos, ¿vale? O herramientas externas para integración, es muy básico integrar un formulario que no sea... Lo vimos en una de las consultorías de hace poco, ¿vale? Que integramos un formulario de HubSpot y lo que pusimos es un código HTML. Entonces, el código HTML es un elemento básico que te permite integración de todo tipo, sobre todo por ese tipo, porque es la manera de poder integrar con código HTML con sistemas externos. Evidentemente, el carrusel de testimonios es la autoridad, ¿vale? Una manera de poner parte de la autoridad con los testimonios. La cuenta atrás como elemento de scarcity, ¿no? De tiempo. Y evidentemente el sistema de pop-ups, que es un elemento muy utilizado y que aumenta mucho la conversión a la hora de los pop-ups, tanto como para emitir los formularios, como los pop-ups de salida cuando... Yo creo que son elementos básicos y que con esto sí que la mayoría, por no decir que todos, hay algunos, pero la mayoría los tenemos, los vamos usando. ¿Vale? Y estamos hablando de esto, ¿verdad? Cuando la cuenta atrás, ¿eh? Es muchas veces simplemente, veis, el botón, el título, una imagen y la cuenta atrás. ¿Vale? El formulario es estándar, lo tenemos tal como un elemento básico, como ejemplos, y muchas veces lo que decimos, el vídeo es un ejemplo muy fácil de poner un vídeo con el quiénes somos, que da muchísimo más si tú que quieres saber más, pues, ¿vale? Son ejemplos que todos tenemos muy claros de cómo, por dónde verlos, ¿vale? Y los testimonios. Tenéis aquí, tengo ahí ejemplos de páginas, como creo que es esta, por ejemplo, ¿vale? Que podéis ver que la primera ya es simplemente un botón. Aquí tenemos este es un botón que puse hace cuando. Perdona, que me quedo sin voz. Vale, botones, imágenes, texto, 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 imagen. Pero veis aquí. Aquí hay elementos, aquí ya veremos que hay elementos que están no recomendables, ahora pues lo explicaré. ¿Vale? Y evidentemente aquí tienes pues las imágenes, las partes, elementos extra y otro tipo de elementos, ¿vale? Ahora, en esta aquí hay un poco de todo de lo que básico, o sea, imprescindible, esta de la imprescindible. Después ya estamos aquí con lo básico, ¿vale? Porque vamos. Y después tenemos algunas cosas que son no recomendables. Aquí tenemos un ejemplo un poco de todo, ¿vale? Eh, seguimos. Para mí, lo que son elementos prescindibles, ¿vale? Un elemento prescindible para mí parece una tontería, ¿eh? Pero es la sección interior. Eh, la sección interior, para los que no lo tengáis claro, es una manera de poner columnas dentro de columnas. ¿Vale? Una sección de columnas dentro de columnas. Sí, te permite hacer más cosas de diseño y organizar mejor la palabra, pero es un elemento de complicación. Cuando pones secciones interiores es porque ya el diseño de una columna, tres columnas, dos columnas, una columna, se complica de una columna y dentro de esa columna varias columnas y para mí es prescindible porque es un elemento de complicación. Punto. O sea, para mí poner secciones interiores es poner mucho código HTML para que quede más bonito. Siempre que puedas evitarlo, yo lo evitaría. Para mí es prescindible. No es que sea negativo, pero para mí es prescindible. Yo siempre intento no poner secciones interiores nunca, para que el código sea más limpio, porque Elementor pone mucho código HTML. ¿Vale? El siguiente elemento prescindible es el Google Maps en una landing de captación. ¿Vale? El Google Maps como tal es un elemento de distracción. O sea, el Google Maps cuando das una página de gracias y dices, hola, perfecto, gracias por venir, ¿vale? Y yo tengo un negocio local y mi negocio local está aquí, ven a visitarme, está bien, pero después de haber conseguido el objetivo, que es el que tú quieras.
Pero en una landing, meter una página de Google Maps es un elemento de distracción y si encima es de Google Maps, que puedes hacer clic e irte a Google Maps, es una vía de escape de la landing total. Con lo cual, para mí Google Maps tiene sentido en páginas de gracias de negocios locales que tienes que llevar personas físicamente a algún sitio. Si no, fuera. Otro prescindible, a mi modo de entender, son los contadores. ¿Vale? Está bien, es un recurso, pero un recurso que te da un número y tal, pues bueno, bien. Que no es la cuenta atrás, ¿vale? El contador es que te pones un número y se cuenta de 1 a 5.000 visitas o no sé qué, 3.000 clientes, 200, bueno, pues es un contador. Para mí, prescindible. Espérate que viene por aquí Jaime. Otros elementos para imprescindibles en landings de captación, ¿vale? Pues la tabla de precios. La tabla de precios y lista de precios sí que son elementos que tienen muy preparados pues toda una estructura de precios. En páginas de venta pues está bien. Cuando pones páginas de venta muy específicas está bien. Pero si no, son elementos que para mí los intento evitar. Son muy bonitos, te lo hace todo muy fácil, pero no dan muchos. Y después ya el resto de objetos que veis en Elementor, preguntas frecuentes, el flipbox, es que cuando haces clic se gira y tal, son elementos de diseño y tal también, pero bueno, perfectamente prescindible. Sin eso, puedes hacer una landing que te será más o menos bonita, pero el bonito no tiene tanto que ver, ¿vale? No tiene tantísima relación con que convierta, ¿vale? Con lo cual, el resto de este tipo y los que no tengo aquí puestos, para mí eso ya no están aquí porque ya son prescindibles. Hay muchos elementos que puedes elegir de WordPress, pero que para páginas de captación no te hacen, yo qué sé, los últimos posts, no sé, cosas de estas. ¿Vale? Por ejemplo, este es un claro ejemplo de un elemento prescindible. ¿Vale? Estamos en una landing y tal, y esto es un Google Maps, cuando haces clic se te va. O sea, es totalmente, si quieres puedes poner dónde estamos, pero para mí, ¿vale? Es un punto de fuga total. Es un elemento prescindible totalmente para mí, ¿eh? ¿Vale? Otro elemento prescindible son las preguntas frecuentes. Está bien, pero una pregunta frecuente básicamente la pones en una landing al final de todo, ¿vale? Para acabar de convencer a alguien que ha estado leyendo la landing hasta el final, que son muy pocos, pero que muy pocas personas llegan a leer la parte del final de la cuenta, entonces por mí está bien y yo lo pongo, ¿eh? Yo las preguntas frecuentes las suelo poner al final de landings cuando quiero hacer muy largas, pero mi experiencia es que no tengo por qué ver tan largas. Sí que las pongo más en páginas web o páginas de productos o ya no tanto en landings, ¿eh? Pero aquí es. Y mi lista que más me gusta son los elementos no recomendados. De los dos primeros ya hablé en el vídeo pasado, ¿vale? El separador y el espaciador para mí no son recomendados porque para hacer un espacio entre widgets, meter un objeto separador o un espaciador, el separador aún tiene un diseño, lo podrías usar un poquito más o menos, pero tampoco mucho. Pero el espaciador, o sea, lo puedes hacer poniendo en cada widget márgenes y no tienes que poner un espaciador, porque para poner un margen entre dos objetos no tienes que meter otro objeto. Un objeto que genera un espacio. Pones un montón de código adicional que para tener una separación que simplemente es poner un código ponerle el margen, ¿vale? Que decíamos en la semana pasada, no hace falta poner un objeto nuevo que es un montón de código de sobra. Que sobra y que hacer que las páginas sean más complicadas y más simples. La siguiente, totalmente no recomendados, son los iconos sociales. Es muy bonito poner los iconos de todo. Este es el ejemplo que tenía, ¿vale? Está por aquí, ¿vale? Mira, esta está muy bien, ¿vale? Pero esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 puntos de fuga para salir de aquí. Oye, ostras, está no sé qué, pues rápidamente te vas a ver su Facebook y ya está, ya te has ido. O sea, los iconos están muy bien, pero de hecho, en las webs, los iconos de las redes sociales
en las páginas web, ya no solo en las landings, en las páginas web los pongo yo escondidos, muy escondidos, ¿vale? Sobre todo en la home. En la home, si alguien viene a la home, ¿vale? Y lo llevo a las redes sociales, pues el objetivo de la home no es llevarlo a redes sociales, es al revés. El objetivo de las redes sociales es venir a la home. Pero mi objetivo nunca es que de aquí, que se vayan a redes sociales, porque ahí no tengo el control. El objetivo mío en una web es que me den el contacto aquí, en mi web, ¿vale? Por eso esto es a mí, yo intento esconderlo en todas las páginas web que hay, ¿vale? Y lo mismo los botones de compartir en redes sociales. Botones que antes había mucho, que aún está en Elementor y tal, fuera esto. Evidentemente mucho menos, porque primero que no lo usan ni, bueno, no sé quién lo usa, pero yo no conozco a nadie que haya compartido cosas en las redes sociales. Tienes que tener producto muy interesante como para eso, ¿vale? Y eso, para mí estos son los recomendados y nada, tenía como ejemplo estos que os he enseñado y ya está. Ahí no he puesto, no tengo la slide de lo que vamos a ver. Espera que tengo aquí. No tengo la slide de lo que veremos la semana que viene, pero la semana que viene quiero hablaros no sé, o de pop-ups, no sé, tengo claro, o de pop-ups o de formularios. ¿Vale? Ya, dejo de compartir. ¿Vale? Os hablaré o de pop-ups o de formularios, porque en formularios quiero explicaros cómo recoger los datos de dónde vienen, de qué anuncio vienen, ¿vale? A vuestras landings y recogerlos en los formularios. Os vamos a hacer una clase solo para eso. Ya tengo explicado por más vídeos y tal, pero una clase vamos a montar un formulario, vamos a recoger los códigos UTM de ese formulario y los vamos a guardar con los registros. Así cada contacto, tendremos ese contacto y sabemos qué anuncio ha generado directamente el anuncio y qué campaña, qué anuncio y de dónde ha venido ese contacto. ¿Vale? Lo dejaremos aquí grabado para que nos quede constancia en esta clase. ¿Vale? Yo creo que es una de las clases que más molan. Bueno, ya está. ¿Qué pensáis de la lista? ¿Os sobran? ¿Os faltan? Vosotros que usáis Sí, Elementor, ¿te puedo comentar algo? pues para eso pregunto. No, no, es que miré a Silvia antes, a ver. Bueno, no, solo quería comentarte que con respecto a uno de los elementos que no recomiendas, que son las preguntas frecuentes, ¿no? Ujú, Lo incluí precisamente por primera vez en mi última campaña y lo sí, incluí porque simplifiqué bastante la landing, le quité muchas cosas, pero le añadí las preguntas frecuentes que al final eran 4 nada más, de una línea y la respuesta a una línea, para eliminar objeciones. Los utilicé para sí, eso como, sí, 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 sí. como No, herramienta no he dicho que para... no sean recomendables, he dicho que para mí son prescindibles, ¿eh? Ujú, Pero no recomendables, no, pero prescindibles en general, ujú. en la mayoría de veces no las ponemos, pero sí que cuando se ponen al final. Sí, sí, al final, después del Sí. formulario, exactamente al final, sí. Porque es cuando ya has visto toda la landing y aún te quedas, alguien que ha visto la landing hasta el final ya está interesado. Entonces es como el último de decir, bueno, estás interesado, pero aún no has llegado a darle el toque. Ujú, Entonces ahí intentas pillarle y dices, bueno, ¿por qué no haces esto? Entonces intentas llegar antes que él y decirle, no has dado clic, pues porque tienes esta duda o esta o esta o esta. ¿Vale? ujú, Pero eso, digamos, ¿por qué digo yo que es prescindible? O para mí es prescindible, porque no sé, a lo mejor un 1, un 2, un 3 o un 5% de personas llegan a esta parte de la landing. La mayoría ujú, de personas, si la landing convierte, no llega, ujú, ¿sabes? O sea, cuando llegas al final es porque alguien que ha llegado hasta el final, o sea, ha sido interesado pero no has convertido aún, ujú. ¿sabes? Entonces, estás poniendo esfuerzos en un porcentaje de usuarios muy pequeño. Vale. A ver, no quiero que entiendas mal que no es una buena práctica, sino que si tienes que gastar tiempo y dinero, gástalo en la parte de arriba de la página, Ujú, antes de hacer scroll. Ahí mete toda tu inteligencia, toda tu estrategia, todo lo que tú quieras, en el texto principal, en la primera imagen, antes de hacer scroll, porque ahí es donde está la mayoría del éxito.
cuanto más abajo está la página, es cuanto menos uso, o sea, es cuanto menos se va a utilizar esa parte de la página. Menos personas van a llegar a verla. Entonces, haces esto para un porcentaje muy pequeño de personas, en comparación con todas las personas que ven el top de la página antes de hacer scroll. ¿Vale? Ujú. Pues gracias. Pero solo es por eso. No es que sea, no estoy en contra de nada, pero solo es por eso. Entonces, siempre intentamos ahí aprovechar el máximo nuestros recursos y sacar el máximo rendimiento con el menos tiempo y es centrémonos. Por eso, la semana pasada os hablaba de páginas de landings que no hacían ni scroll, ¿vale? Y dices, se centran como locos en optimizar solo eso y ahí poner lo que sea, pero solo en una landing tan corta, con un mensaje que sea tan potente, ¿vale? Para que convencerlo de primera. ¿Vale? Y ahí se meten el copy y tiene un copy solo para un texto y la imagen la buscan con una imagen muy, muy, muy trabajada, ¿vale? Es por eso. ¿Qué más? ¿Qué Perfecto. más? ¿Hay algún elemento por ahí también que os sobre, que os falte o que os ha chirriado de, no sé, o como habéis visto esta clasificación que me acabo de inventar por el morro? Se llama por el morro, ¿sabes? Con mi experiencia. No sé si... Bueno, tiene lógica muchos puntos que has dado, que hay que evitar los puntos de fuga, por lógica, porque si no se nos va y a veces lo que es una distracción que no llegó a dejar el registro en el formulario. Y a veces tiene complejidad porque en las landing dice, ¿cuánta información le pongo? Quiero que sea lo más completa posible para que no haya ese factor de duda y no termine de cerrar el lead, o lo aburro con tanta información. Y lo sintetizo a un punto de que es tirar una moneda, ¿no? ¿Lo deja o no deja leads? Bueno, Y también cuando vienen a la landing, vienen de un previo anuncio que tiene un copy. Entonces en ese copy ya podés volcar parte de esa información, ¿no? Porque para que llegue a la landing tienen que pasar por el copy del anuncio. claro, es que es complicado y todo, es muy complicado, pero para mí la idea es que tienes el anuncio viene del anuncio, lo pillas por las emociones. O sea, le has saltado una emoción. Ha venido a ti porque has conectado con una emoción que ha dicho, ah, pero ya está, nada más. Pero es un impacto visual, ¿eh? De la Ha tenido imagen. un impacto visual que ha Porque nadie conectado se con una come el emoción. texto que puedas meter en el copy. A ver, Claro, se tiene que primero la imagen llamarte, te detienes a leer un poco el copy que tiene el anuncio y de ahí quizás pasas a registrarse y te terminas en la landing. claro, haces clic al anuncio porque dices, ostras, porque ha conectado contigo. Entre la imagen te ha hecho parar, ¿vale? El copy te ha dicho, Te ha ostras, visto vibrar. sí, te ha hecho, sí, dice, hostias, ¿tienes un dolor? Coño, pues tengo un dolor. Dice, ¿cómo sabes que me he hecho daño en la pierna, no? Hostia, me duele la pierna, ¿vale? Pero te duele la pierna y has estado ahí por la... y dice, pues si te duele la pierna, yo hago tratamientos para dolores de pierna, ¿vale? Pero claro, cuando has llegado al principio de la landing, solo tienes el dolor, ¿vale? Solo tienes la emoción, digamos. Entonces, de llevarle la emoción a, a la lógica, con la emoción lo tienes ya lo tienes de buen rollo, ¿no? Y ves la imagen y ves tal, ya lo tienes ostras, ya está de buen rollo, ya lo veo bien, ya está conectando contigo. Entonces, le explicas, pero tampoco es cuestión de, para registrarse tampoco necesita tanta explicación. Y dices, ostras, ¿te interesa saber más sobre esto? Pues sí. Claro. ¿Y cómo haces para...? Yo este año no he hecho ninguna landing. He apostado por los formularios directamente de Facebook. Mm, Creo que era una forma más práctica, más directa que dejen los datos. Pero me encontré con un problema que no tenía un filtro. Y me encontré muchos leads descalificados, que no eran potentes. Entonces, claro, ahora el año que viene voy o mejoro, si trabajo en formulario, es poner unos filtros de preguntas para que la persona pase esos filtros y si lo sigue pasando es porque está comprometida a tener información o pasar a una landing de vuelta donde ya comparto parte de esa información y si les resulta interesante que se registren. Y si no, que no se registren porque después voy a estar detrás de ellos persiguiéndolo para nada. claro. Yo creo que con Facebook, como de Facebook, también me encuentro muchos casos de estos de clics descualificados. Claro,
en los formularios de Facebook, una de las cuestiones que podéis hacer es o calificar más en los formularios, meterle más caña, ya que Claro. ya tienes una vía de entrada de el dato ya lo tienen puesto, pues le ponen más preguntas para que no entre el que no, ¿vale? ¿De cuánto dinero estás dispuesto a gastar? ¿Vale? Ya está. ¿No? La pregunta Sí, bueno, de... es una pregunta que es un poco agresiva, pero si no, Ya, pero o es que ¿estás dispuesto a gastar 2.000 euros? Si te dicen que no, es que ya no es ya un... está, pues es que tampoco vamos a perder el tiempo. ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Y la respuesta es estoy en paro, ¿vale? Entonces, Claro, estoy en paro, ¿vale? Porque muchas respuestas dicen, no, es que estoy en paro, como diciendo, bueno, estoy en paro. Yo cuando estuve en paro me compré, hice el máster de delito, ¿qué quieres que te diga? Claro, no, claro. estaba en el paro, ¿vale? Entonces, el tema es el formulario de cualificación, ya que tienes la vía de entrada, o sea, los formularios de Facebook te facilitan mucho la entrada de leads, califica metiéndole más. Y después otra opción que tienes también es meterle un bot para hacerle preguntas y entonces en función de las preguntas tú ya los tienes medio cualificados. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás interesado por no sé qué tal? ¿De qué país eres? ¿Eres de España? ¿Eres de no sé qué? Que a veces con cosas de No, estas el bot en el formulario, dices tú. no, pero luego el formulario lo enganchas con un bot de Facebook, con un Mm. chatbot, y ahí le haces 3 o 4 preguntas, porque como entran directamente desde el formulario de Facebook, lo puedes hacer preguntas. Y entonces te haces como el formulario de clasificación, pero con preguntas. Pero yo te diría que lo más sencillo, lo que hacemos más para esto es formularios de calificación, meterle más. Sí, sí, voy a mejorar por ahí, porque este año te digo, perdí mucho tiempo persiguiendo leads. No, pero es que He eso, cualificado, los llamas y parece que le estás molestando porque los llamas cuando piden información ellos, te quiero decir. Y después muchos que decían que ni sabían lo que habían completado, que los quieren ya, matar. pero es que me dicen, ay, esto no te lo vas a quitar, pero es verdad, es que sigue siendo así. Es decir, a ver. Pero anuncias que, oye, lo típico, ¿eh? Tengo una masterclass para que te explico no sé qué. Vale. Y te llaman, ¿has visto la masterclass? ¿Qué masterclass? Digo, pues Sí, estás sí, tal registrado cual. en una masterclass. Sí, sí. ¿Pero de quién eres? Digo, o, ¿sabes? O que te piden cita y te llamo por la cita. ¿Qué cita? Y no se presentan, sí, 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 tal cual, tal cual. ¿Qué Sí, cita? Digo, pues es que ¿para qué te preguntas una cita si no? claro. Entonces, yo tiraría un poco más por ahí. Y una de las cosas que también suelo hacer mucho en Voy a prender Facebook, la luz, prendo la luz. sí, lo que suelo hacer un poco en Facebook es hacer más campañas de promoción de publicaciones, ¿vale? Y de retargeting a tu canal, a tu Instagram, ¿vale? Últimamente las campañas como los Reels funcionan bien en Instagram, pues hacer Reels específicos de venta, o sea, de venta, específicos de la avatar que tú quieras, promocionarlos y después las campañas hacerlas más de retargeting a estos públicos, bueno, de retargeting a seguidores de Instagram, punto pelota, sin complicarnos, porque los similares y además Facebook me ha dicho, es que los similares últimamente no están muy finos, digo, pues Sí, vaya, no, los similares te trae cualquier cosa, sí, sí, sí. digo, no están muy finos, digo, y el retargeting a tus seguidores de Instagram, claro, tú promocionas por publicaciones que tú dices las que promocionas, las promocionas con un feed, bueno, pero promocionando directamente desde tu Instagram, sin Business Manager, sin narices. Y le pones unas para que visiten tu perfil. Hacer una campaña de promoción de publicación, promocionas tu reel para que visiten tu perfil. Buscas los reels que te funcionan bien, los promocionas para generar tráfico y y hacer campañas más de retargeting a Instagram. Y últimamente me están funcionando. Tengo algunas que estoy haciendo así, me están funcionando campañas que antes tenía hace tiempo con seguidores y similares, historias de estas, y eran y que decía, pero ¿cómo puede ser que los similares llevan tanto tiempo? Pero clientes que tengo meses y que los similares cada vez van más caros y más caros. Digo, cada día están más caros, ¿sabes? Pero no tenía que ser al revés. Dice, bueno, es que ahora ya... Y el de Facebook No, me lo decía, cambiaron mucho la política de Facebook, cambia mucho, quitaron muchos intereses, ha cambiado mucho. con lo cual lo restringieron y te sacan por similitud o así. Y yo tengo restringidas las campañas, la tenía por geolocalización, ya que tengo una formación presencial y no Claro, voy a vender tan lejos porque la posibilidad de que claro. vengan es menor. Y de golpe me entra un lead de Sevilla y digo, ¿qué Ah, coño bueno, hace sí. esto de Sevilla si yo no quiero llegar a Sevilla?
Eso también me pasa a mí. Y lo vieron ahí, lo vieron en, no sé, en Mallorca, Pero bueno, lo curioso que esta promoción que he sacado ahora, el 85% son gente de fuera de Barcelona. Es decir, que finalmente me terminó sirviendo porque se apuntaron gente de afuera que no tienen esta posibilidad de tener esta formación en sus ciudades y vienen a Barcelona. Pero yo estadísticamente descartaba lo lejos porque la gente Ah, venir a bueno, Barcelona claro, implica un coste mucho mayor, los hoteles, etcétera, etcétera. claro. Pero es verdad que Entonces no, buscaba un no tienes radio opciones. próximo. Claro que es verdad que no tienes opciones, porque claro, si estás en Barcelona, si Claro. estás allí en un pueblecito de Barcelona, es Barcelona, tienes que ir a Barcelona a hacer. Claro, reviento a, qué sé yo, una hora de coche máximo, un radio, donde la gente ponga esa posibilidad de poder moverse, pero si es de afuera ya sé que encarezco más el producto porque tienen que pagarse los hoteles, las estancias, y bueno, pero bueno, te digo que finalmente vendí 85% de las personas que se apuntaron son de fuera de Barcelona, lejos. No, bueno, es interesante. Curiosidades. Sí, sí, también. Bueno, pues Isabel, ¿quieres contarnos tu proyecto o no quieres contarnos tu duda o qué? Que hayas dicho que tenías algo. Espera, que Sí, dejo de pues grabar. Lo siento. Viene la sesión de consultoría. Adiós.